Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, o casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En esta oportunidad, en forma muy breve, quisiera tratar el título: Dios no terminó contigo. Dios no terminó contigo. Cuando miramos este pasaje, que es muy difundido, muy conocido, muy repetitivo, bueno, tenemos que ver que las lecciones objetivas, como en este caso el alfarero, Jeremías recibió la orden del Espíritu Santo de que fuera a ver lo que hacía el alfarero. Entonces tuvo que observar todos los detalles, porque en base a lo que él viera, el Señor le iba a mostrar una lección. Las lecciones objetivas son ilustraciones visibles y reales de la vida cotidiana que, aplicada a una verdad en particular, son mejor y más fácilmente asimiladas por la mente humana. Entonces, uno se puede hacer una pregunta: ¿cuál es el mensaje resumido en una frase? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio a Jeremías? Y este es el mensaje: te echaste a perder, yo sigo trabajando en ti. Te echaste a perder, yo sigo trabajando en ti. El mensaje de Dios para Israel, repito una vez más: te echaste a perder, pero yo sigo trabajando en ti. Cuando uno lee la carta a los hebreos, tengo que decir que para este servidor la carta a los hebreos ha sido un libro muchísimo más difícil de entender que el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, como libro profético, uno lo va entendiendo a medida que las cosas se van cumpliendo. Entonces se van armando las piezas en el tablero y se va formando una gran comprensión del libro de Apocalipsis. Pero en la carta a los hebreos es difícil de entender porque uno generaliza con todo el Nuevo Testamento. Pero la carta a los hebreos tiene una particularidad, que fue escrita para los cristianos judíos que estaban desertando. ¿Y por qué estaban desertando de la fe? Porque al no ver cumplidas sus expectativas mesiánicas de que Cristo iba a reinar, lo iba a sacar del yugo romano, entonces, al contrario, tenían pérdidas, como se ve aquí, despojo de los bienes, encarcelamiento, muerte, vejaciones, violaciones, etcétera, etcétera. Al ver todo eso, que no se cumplía esa expectativa mesiánica de que Israel iba a ser puesta a la cabeza de las naciones, entonces muchos cristianos judíos renegaban de la fe en Jesucristo y volvían al judaísmo. De eso se trata todo el libro de Hebreos. Y el autor, bueno, yo no tengo duda de que fue el apóstol Pablo. Ahora, no se le menciona. No nos olvidemos que Pablo era persona non grata entre las comunidades judías cristianas, porque él hablaba de que había que dejar la ley para volver al régimen nuevo o dejarnos guiar bajo el régimen nuevo del Espíritu. Pero dejando todos esos detallecitos, dice Hebreos 1 en su introducción: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, etcétera, 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 etcétera. Fíjese el mensaje de Hebreos 1. Dios le habló
a la nación de Israel, y en este caso está hablando ahora a los cristianos judíos. Dios habló a nuestros padres, le dice así el autor, habló muchas veces, de muchas maneras y durante mucho tiempo. Dios habló muchas veces, de muchas maneras y durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Te echaste a perder, yo sigo trabajando en ti. El título de esta meditación dice, Dios no terminó contigo. Este pasaje de Jeremías nos presenta la esencia del espíritu perseverante que caracteriza a Dios. Nos presenta la esencia del espíritu perseverante que caracteriza a Dios. Dios no se da por vencido cuando las cosas se echan a perder. Dios no se da por vencido cuando las cosas se echan a perder. Eso nosotros lo sabemos, tenemos idea de que es así, pero muchas veces sucede dentro del escenario de la iglesia local, del departamento donde estamos trabajando, que el liderazgo sí se da por vencido cuando alguien echa a perder las cosas. Y nosotros tenemos que tomar nota que si Dios es paciente con nosotros y Él no se da por vencido cuando las cosas se echan a perder, sino que por el contrario, sigue trabajando muchas veces, sigue trabajando de muchas maneras y sigue trabajando durante mucho tiempo para formar en nosotros aquello que Él se propuso formar. Entonces uno tiene que cambiar un poco, o mejor dicho, uno tiene que examinar los parámetros que tiene en este punto y hacer algunos ajustes si es necesario. Porque muchas veces, estando en la posición de liderazgo, somos muy intolerantes con aquellos a quienes le asignamos cierto grado de responsabilidad y de autoridad. Cuando cometemos los peores errores, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Ese es el mensaje que nos da Jeremías. Cuando cometemos los peores errores, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Y los errores, tenemos que mirarlo así porque dice el apóstol Pablo que todas las cosas ayudan a bien. Entonces los errores que están incluidos en eso, todas las cosas, son parte del proceso educativo que Dios emplea para enseñarnos algunas realidades, algunas verdades, para plasmar en nosotros algunos principios, algunas convicciones que son las que nos van a dar la iniciativa, la energía y todo eso que genera acciones de nuestra parte, porque Dios está interesado en moldearnos a su imagen. El apóstol Pablo plantea esto cuando dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si miramos atentamente este versículo, que hace referencia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza, continúa y culmina una obra. Esa obra se va a culminar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando asignamos responsabilidades a personas inexpertas, personas que no tienen mucha experiencia, pero que tienen ganas de hacer cosas, tienen ganas de trabajar, se ponen a disposición, toman la posta, ponen las manos en el arado, bueno, tenemos que reconocer que van a meter la pata, se van a equivocar, se van a desanimar, etcétera, etcétera, van a cometer muchísimos errores, incluso para no enfrentar la vergüenza de su incompetencia, algo que sucede muy a menudo, se van a querer ir porque no soportan el bochorno de haber fracasado o haber hecho mal las cosas. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo cuando he estado, siempre he estado involucrado con la fraternidad de varones, y siendo delegado de distrito, visité una iglesia, la misma iglesia varias veces. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que cada vez que iba
el líder de la fraternidad de varones era distinto. Y la última vez que estuve en esa iglesia, había un líder distinto a la vez anterior, pero era un completo neófito, porque el pastor estaba sentado al lado. Entonces, bueno, él comenzó, el pastor le dijo, dale, empezá con una oración. Yo estaba sentado allí cerca, estaba mirando. Y entonces el pastor siempre le estaba susurrando, y él mirando al pastor, bueno, ¿qué hago? Bueno, es un ejemplo noble de parte del pastor animando, pero este líder, nombrado como líder de la fraternidad de varones en ese momento, era un completo neófito, no sabía absolutamente nada, y se ponía en evidencia que fue nombrado, pero no estaba preparado para esa tarea de ser líder. Bueno, y después visité una vez más esa iglesia, pero no la fraternidad de varones, y no vi a ese hermano que estaba al frente de la fraternidad de varones. Entonces hay algunas cositas que tenemos que tener presentes. Cuando formamos líderes o estamos en un área de competencia dentro de la iglesia local, ya sea en el departamento o al frente de la iglesia, no tenemos que olvidarnos que la misión de la iglesia se compone de tres cosas. Primero, llevar el evangelio a los que no son cristianos, a los que están perdidos, a los que no nacieron de nuevo. Segundo, restaurar las vidas del pasado traumático. Hay un trabajo de restauración antes del discipulado. Si no hay ese trabajo de restauración de la vida traumática, de nuestro pasado traumático sin Cristo, bueno, es muy probable que eso reviente después y se explaye estando en algún área del ministerio y haga un destrozo enorme. Y tercero, es formar futuros líderes. La misión de la iglesia consiste en tres fases: predicar a los perdidos, restaurar las vidas del pasado traumático y formar futuros líderes. Líderes que se van a equivocar, se van a meter la pata, se van a desanimar, se van a querer irse. Bueno, uno tiene que tener la actitud de nunca tirar la toalla. Repito, uno tiene que tener la actitud de nunca tirar la toalla. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una dice Uno tiene que tener la actitud de nunca tirar la toalla. Y eso demanda muchísimo trabajo. El líder supervisor tiene que trabajar muchísimo más para formar a un líder, tiene que estar al lado, tiene que ser el confidente, tiene que ser el que lo esté animando, el que a veces lo corrija. Tiene que haber un contacto estrecho entre el líder general y el líder delegado, ese que recibe esa participación en el ministerio, en algún ministerio de la iglesia local, el departamento. Bueno, nadie nace siendo líder, pero aprendemos a ejercer el liderazgo bajo las supervisiones de otros. Dios no ha terminado con nosotros. En el Nuevo Testamento encuentro muy gratificante tres hechos. Primero, Jesús con los apóstoles. Jesús eligió a 12. De entre la multitud de discípulos que ya le seguían, Él seleccionó a 12. Eso es muy interesante. Es un detalle muy interesante. Eso significa que Jesús ya llevaba un tiempo observando a esa multitud de discípulos que le estaba siguiendo, y de entre ellos seleccionó a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, etcétera, etcétera. Y bueno, fue una variada generalidad de personas, porque cada uno de esos 12 tenía su propio carácter, sus propios intereses,
su propia forma de ver la vida, estaban en diferentes posiciones sociales, en diferentes entornos, habían tenido crianzas diferentes, aunque todos estuvieron plasmados de la misma educación religiosa. Sin embargo, cuando vemos que cuando Pedro falló, Jesús tuvo la actitud de no descartarlo. Y cuando otros incidentes se dieron, como se dan en los evangelios, con respecto a otros apóstoles, Jesús siempre estaba corrigiendo. Él no se desanimó, siguió trabajando con esa gente, los estaba formando, se tomó el tiempo, casi 3 años para formarlo. Y aún así, cuando uno llega al libro de los Hechos, en ese momento, después de la resurrección, cuando Jesús estaba por separar de los apóstoles, se evidencia que ellos andaban pensando en otras cosas. Ya se estaba por ir y le preguntaron: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, que esa pregunta refleja que no habían comprendido hasta ese momento y ante el Cristo resucitado cuál era el carácter de la misión que nuestro Señor Jesús vino a programar con el Evangelio. Entonces, bueno, Jesús y los apóstoles reflejan que nuestro Señor sabía con quién estaba tratando y nunca se dio por vencido. Y el caso de Pedro es el más resaltante. No olvidemos también a Tomás. Yo no voy a creer si no meto el dedo en la llaga, en la herida. Y si tenía una duda, un dudoso crónico. Bueno, Jesús tuvo la paciencia y la perseverancia de ir formándolo. Otro caso que tenemos en el Nuevo Testamento que me llama mucho la atención es el caso de Bernabé con Marcos. En su primer viaje misionero llevaron a Marcos. Marcos no fue llamado por el Señor para ir a las misiones, pero Bernabé y Marcos, en ese entonces Bernabé era el que estaba más experimentado. Bueno, Bernabé y Pablo eran las personas llamadas. Y bueno, llevaron a Marcos como ayudante. Después Marcos se dio vuelta, no aguantó la presión, no aguantó ser el negrito de los mandados, no aguantó, porque Pablo era imbancable en ese entonces, tenía un carácter, llevaba el mundo por delante, él quería a toda costa lograr su propósito, un tipo enérgico, colérico, calentón, calderita de lata. Bueno, se enojó con Marcos y no soportó eso de que se fueran, no lo toleró más. Pero Bernabé le dio una segunda oportunidad. Y después, en el andar del tiempo, vemos en los escritos de Pablo, ya un Pablo más experimentado, más maduro, más avesado a las cosas del Espíritu de Dios. Entonces él reconoce el potencial que tuvo Marcos, a tal punto que llegó a escribir a una iglesia: Marcos me es útil para el ministerio. Y finalmente, el gran ejemplo del Nuevo Testamento, que a mí me conmueve mucho, es el de Pablo y Timoteo. Timoteo recibió un encargo apostólico: ir a Éfeso y corregir algunas cosas que estaban fuera de lugar. Pero cuando Timoteo llegó a Éfeso, los líderes de la iglesia de Éfeso no lo aprobaron, no lo aceptaron, lo rechazaron por completo, le crearon una gran resistencia. Deduzco, por lo que dice Pablo en la carta, que el gran problema del rechazo fue que Timoteo era joven. Pero se habían olvidado que este joven había sido formado por el apóstol Pablo, había sido compañero de milicia, había estado en muchísimas batallas con Pablo, y bueno, él lo envió como delegado apostólico para corregir algunas cosas. Y el resultado fue que Timoteo se desanimó. Vamos a mirar brevemente, para terminar, la actitud de Timoteo, el líder afectado. La actitud de Timoteo, el líder afectado. Se desanimó, se desequilibró emocionalmente, su salud se vio afectada, muy probablemente
por causa del cólera, el agua contaminada por los excrementos humanos. Era muy común en ese entonces, no se sabía que no se podía poner los excrementos humanos en el agua, algo muy típico en el Imperio Romano, porque muchos de los baños era una abertura que daba a un río, entonces todos los excrementos se iban a ese río y el excremento produce el excremento humano produce el cólera. Se desanimó, se desequilibró emocionalmente, su salud se vio afectada, le cayó muy mal el rechazo de los líderes. Le cayó muy mal el rechazo de los líderes. Y este es un punto muy interesante para considerar. Salomón hace una observación muy interesante. Él dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Tenemos que reconocer que gran parte de nuestro trabajo como líderes es hablar. Hablamos. Siempre estamos hablando. Aconsejamos, hablando. Animamos, hablando. Consolamos, hablando. Orientamos, hablando. Corregimos, hablando. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es hablar. Y Salomón nos dice que en la lengua, en nuestro hablar, está la vida y está la muerte. Y Timoteo se desanimó por el rechazo de los líderes. En ese rechazo hubieron palabras de desaprobación, de rechazo, de resistencia. Y vos que venís acá a enseñarnos, no sabés ni lavarte las patas, y venís a enseñar a nosotros que somos personas maduras y cosas así por el estilo. Andá a lavarte los calzones y aprendé, sujetate. ¿Qué venís? Mirá, tenemos pelo blanco, vos sos un gurí al lado de nosotros. ¿Qué venís a enseñarnos? Eso es muy típico de los uruguayos también. Entonces tenemos que tener cuidado porque en la formación de líderes es indudable que muchos elementos jóvenes se van a querer perfilar como líderes. Y si nuestro trabajo consiste en hablar, tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces la actitud de Timoteo como líder afectado fue bastante negativa. ¿Y qué hizo Pablo? El líder supervisor, el líder referente, el líder gerencial, el líder general. ¿Qué hizo? No leemos en las pastorales que Pablo le haya recriminado o censurado. No leemos en las cartas pastorales que Pablo le haya recriminado o censurado, sino que por el contrario, lo animó y le siguió dando instrucciones. Lo alentó a seguir su criterio. El Señor te dé entendimiento en todo. Al decirlo así, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Bueno, Timoteo, tenés un problema, tenés que resolverlo. Usá tu criterio, que el Señor te dé el entendimiento para usar tu criterio de la mejor manera posible, al fin de ir sobreponiéndote de esta actitud tan negativa frente al rechazo de los líderes de Éfeso. Lo interesante es que se ve en todas las cartas, en toda la carta de Pablo a Timoteo, es que Pablo no se desanimó con Timoteo. Pablo no se desanimó con Timoteo. Dios no terminó todavía contigo. Dios no terminó todavía con Timoteo en ese entonces, cuando Pablo le estaba escribiendo a Timoteo para animarlo, levantarlo. Entonces esto pone en evidencia que a veces dentro del liderazgo, tanto en el departamento como en la iglesia local, hay un poco de intolerancia frente a los errores humanos. Si nosotros creemos que todo ayuda bien, entonces tenemos forzosamente que tener la actitud que los errores son parte del proceso educativo. Muchas veces cometemos el error, los líderes, de creer que nuestros subalternos o la congregación son ladrillos y bloques. Una de las cualidades una característica que tienen los ladrillos y los bloques son todos iguales. ¿Pero por qué son todos iguales? Porque son hechos con un molde. No se hace un bloque a mano para que se parezca a otro.
Si hacemos un bloque a mano, cada bloque será inédito, será particular, será original, tendrá ciertas similitudes, pero no es lo mismo. Pero cuando uno hace bloques y ladrillos con molde, son todos iguales. Y el Nuevo Testamento nos dice que cada uno de nosotros, tanto líderes como miembros de la congregación, cada uno somos piedras vivas. Piedras vivas. ¿Y cuál es la característica de las piedras? Que no hay dos iguales. No hay dos iguales. Y si aplicamos el principio que Dios le dio a Jeremías, yo soy el alfarero, yo soy el que no me desanimo, yo soy el que trato, el que sigo intentando, sigo trabajando. Entonces Dios, como gran alfarero, como gran escultor, es el que trata las piedras en forma personalizada. Y otra de las características de las piedras es que no hay dos iguales. No hay dos iguales. Ninguno de nosotros somos iguales. Tenemos nuestras características, nuestras formas de ver las cosas, nuestras formas de asimilar las cosas. Unos somos más educados que otros, somos más pulidos para hablar que otros somos más, en muchos aspectos somos más que otros. Pero todos y cada uno estamos bajo el trabajo escultor de Dios, es decir, Dios emplea sus manos para moldearnos a su imagen y semejanza. Podemos preguntarnos, para ir finalizando, ¿qué pasó con Timoteo? ¿Qué pasó después que les envió las cartas? Bueno, no nos dice el Nuevo Testamento qué pasó, pero en la misma carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 23, dice: sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlo. Sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlo. Hebreos 13, 23. Eso significa que Timoteo siguió adelante, maduró, se equilibró, se fortaleció, siguió creciendo en la gracia, siguió trabajando, siguió arriesgándose, siguió adelante, y bueno, hasta el punto que quedó, por causa de su fe, cayó preso, pero fue puesto en libertad. Entonces Timoteo salió adelante. ¿Por qué? Hubo alguien que no se desanimó, que no se dio por vencido, lo siguió alentando, lo siguió animando, lo siguió fortaleciendo y le siguió dando instrucciones, y también lo más importante es que lo siguió supervisando. Este fin de semana me encontré con un pastor que estuvo pastoreando una iglesia en Paysandú 8 años, y hablando un poquito de todo, bueno, algunas preguntas que le hice, entonces él me confesó que durante 8 años que estuvo pastoreando la iglesia, el supervisor solo lo visitó 2 veces. Durante 8 años, el supervisor solo lo visitó 2 veces. Y eso fue frustrante. Y ese comentario vino a raíz de que aquí en Canelones, la misma denominación donde él había estado, cerró porque no había mucho apoyo de parte del equipo que organizaba la denominación, de parte de la directiva. No había mucho apoyo moral, mucho apoyo logístico, mucho apoyo presencial. Entonces, bueno, frente a algunas circunstancias que hubieron, desanimantes y bueno, de esas que tiran abajo, entonces la iglesia local de esa organización se cerró aquí en Canelones. Sí será importante la supervisión del líder supervisor, líder referente, líder gerencial o líder general. Debemos tener la actitud de Pablo. Nos enteramos, en vez de ir con el palo, nos vamos a traer lo necesario para que aquel líder se levante. Dios nunca se desanima. Dios sigue trabajando. Dios no se da por vencido cuando las cosas
se echen a perder. Y termino con esta frase, que no es mía, es de un pastor, se la escuché a un pastor. Dice: Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía no ha terminado contigo. De manera que, mi estimado líder de departamento, líder de la iglesia local, etcétera, etcétera, Dios no ha terminado contigo. Frente al desánimo, frente a las pérdidas, frente a las derrotas, frente a todo eso que no sale mal, que no sale bien y que uno sufre bastante, no nos olvidemos que todo forma parte del proceso educativo de Dios para formarnos a su imagen y semejanza dentro del ministerio cristiano en sus diferentes reparticiones de la obra. Y tenemos que tomar con esta palabra: Dios no ha terminado contigo. Jeremías recibió un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que recibió Jeremías? Te echaste a perder, o fracasaste, o te fue mal, o cometiste un error, pero yo sigo trabajando en ti. Si nos equivocamos, tenemos que reconocer nuestros errores. Si afrentamos a alguien, tenemos que pedir perdón, confesar. Si el otro vuelve o no vuelve, bueno, es asunto de él. Pero por lo menos de nuestra parte, cumplir con este compromiso moral y espiritual delante de Dios, de pedir perdón si cometimos un error. Lo que haga el otro depende de la decisión del otro, pero de nuestra parte, tener esa actitud de corregir aquellas cosas que cometimos un error. Entonces hay algunas puntualizaciones importantes y con esto termino. Nuestro trabajo se basa en hablar. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Nosotros con las palabras animamos y con las palabras también podemos arruinar. Muchos líderes novatos se desanimaron por completo porque las palabras que recibieron frente a sus errores fueron de recriminación, de condena, de crítica, de censura, de que no servís para nada, yo te di la oportunidad, me dejaste pegado, una frase muy reiterativa que la he escuchado en muchos líderes de alto rango, me dejaste pegado. ¿Y el Señor Jesús quedó pegado con Pedro? ¿El Señor Jesús quedó pegado con Judas? No, Él siguió adelante. Las cosas se echaron a perder, pero no se dio por vencido, por la sencilla razón de que Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curvelo.